a todos y a todas. Bienvenida a la Casa de los Trabajadores. La idea en el día de hoy, a iniciativa de los compañeros de la dirección del sindicato, en combinación con el Instituto Cuesta Duarte, era realizar este seminario, este taller entre trabajadores, donde colocáramos en debate algunas problemáticas que atañen a la vida de todos ustedes, la vida de los trabajadores del transporte de carga terrestre, y que nos parece que es importante que la opinión pública, las autoridades de gobierno, conozcan de primera mano la palabra de los trabajadores. La mecánica va a ser la siguiente, va a abrir explicando el compañero secretario general del SUCRA. Después va a haber la presentación de un documento, un informe a cargo de Bruno, del Instituto, sobre la realidad de los trabajadores del transporte. Posteriormente le vamos a dar la palabra a algunos invitados, algunos han llegado, otros todavía no. Esperemos que la humedad no genere alguna ausencia. Pero como ya es la hora de arrancar, decidimos empezar. Entonces, después serían los invitados, haríamos una conclusión final y y en el medio va a haber un cuarto intermedio de algunos minutos para tomar un café y ese tipo de cosas. Entonces, para arrancar, le damos la palabra al compañero. Buenos días, compañeras y compañeros. Bienvenidos a la Casa de todos los trabajadores. Un agradecimiento a todos los compañeros de la central que han colaborado tremendamente con el trabajo que se va a presentar hoy. Y a mí me toca contarles un poco algo que lo venimos vivenciando hace muchísimo tiempo, pero es de orden hacerlo y lo voy a hacer por todos los compas. Así que vamos a tratar de alguna manera, la intención en este trabajo que se está llevando adelante es pica el incumplimiento, pica la evasión, pica la falta de respeto, pica la falta de compromiso por parte de los empresarios. Entonces vamos a arrancar con este proceso. Lo primero que tenemos que mencionar es que en el 2005, Consejo de Salario, los consejos se abren, ahí está la apertura de los consejos salarios, y como le pasó al sindicato de transporte, le pasó a la gran mayoría de los trabajadores. Los empresarios no reconocieron de alguna manera lo que tenía que ver con la apertura del Consejo de Salario del 2005 para analizar lo que tiene que ver con sus reivindicaciones y sus procesos de avance en todos los aspectos. Así le pasó al sindicato. Firmamos el convenio del 2005 y empezamos a transitar. Ya en el 2006 estábamos haciendo las denuncias correspondientes de que el 90% de los empresarios estaban incumpliendo con la norma. En el 2007 lo mismo, y en el 2008 se firma de vuelta, nos sentamos a discutir otro nuevo Consejo de Salario, en el que por parte de los empresarios lo primero que surge de ese Consejo de Salario es impugnar la licencia sindical de los trabajadores del transporte. O sea, eliminar la única y posible herramienta que podemos, no única, perdón compañero, una de las herramientas más importantes y posibles que tienen los trabajadores para poder organizarse y poder llevar lo que tiene que ver con esta organización y cualquiera de ellas adelante. Ahora, eso no es casualidad, compañero. No es casualidad, no es una casualidad ideológica, ni es una casualidad de ningún tenor. Acá lo que hay de primera parte tiene que ver con esto de la mejor organización es la que no existe, y la segunda, la guita la queremos todos nosotros. Y así es que empezamos.
y empezamos. No nos dejan organizar, no nos permiten la organización, pero la organización tiene un punto que nosotros ya lo hemos discutido muchísimas veces, compañeros. Y es económica también para los empresarios. Todos sabemos que cualquier compañero que esté organizado y que se le cumpla con la norma, por lo general ronda entre un 40 y un 50% más de salario que aquel compañero que no está organizado y que no se le cumple con la norma. Esto significa en dinero aproximadamente, estamos hablando, y capaz que unos 30 hasta 40.000 pesos menos que ganan los trabajadores. Eso indudablemente también está basado en el sistema de trabajo que tienen los compañeros, en el cual todos sabemos que la gran mayoría de esos compañeros, su forma de remuneración está basada en el porcentaje, en la cantidad que muevan de carga para poder generar. Eso indudablemente también trae otro riesgo que no es menor y que lo hemos discutido muchísimas veces y que tiene que ver con la seguridad del trabajador del transporte y con la seguridad de los trabajadores y de los ciudadanos que andan en la ruta, en los transeúntes en general. ¿Por qué? Porque siempre llevamos la zanahoria ahí, adelante, y la tenemos que seguir, la seguimos y vamos por porcentaje y hay una conveniencia económica. Eso deriva después en algo que ya sale del aspecto de análisis solamente de los trabajadores del transporte. Hay una evasión que ronda los 400 millones de dólares, compañeros. Una evasión de 400 millones de dólares donde hoy estamos discutiendo la rendición de cuentas, donde siempre hay algún inconveniente para poder otorgar algún mango más a la educación, donde es complejo la situación de la salud y donde la vivienda para los trabajadores y los ciudadanos en general de este país sea compleja. Estamos hablando de 400 millones de dólares de evasión de impuestos, compañeros. Tenemos que... ¿Qué es lo que hace el sindicato? Resuelve el sindicato empezar a trabajar profundamente, técnicamente, para encontrar una solución concreta a esta problemática que nos está atacando a todos los trabajadores del transporte y a la sociedad en su conjunto. En el 2016 se firma un nuevo Consejo de Salario en donde los trabajadores del transporte, en una asamblea general, resuelven no solicitar ni una premisa en lo que tiene que ver con salario para apostar a regularizar el sector del transporte. Obviamente, en ese momento, por parte del Poder Ejecutivo y por parte de los empresarios, estuvieron de acuerdo. No iba a haber aumento. Si no había aumento, servía. Pero los trabajadores del transporte estábamos proponiendo dejar de ser parte del proceso de dejar de ser un país bananero. Que cualquiera paga lo que quiere y cualquiera hace lo que se le antoja. Indudablemente una de las presiones que teníamos que generar como trabajadores fue en la calle y nos movilizamos una vez, y nos movilizamos 2 veces, y nos movilizamos 3 veces y golpeamos toditas las puertas. No hay una puerta, no hay alguien que sea del transporte, que esté vinculado al transporte y que no conozca la situación por parte del sindicato del SUTRA que ha presentado la problemática que estamos sufriendo en este momento. Estuvimos con el director de trabajo, estuvimos con la directora de trabajo, estuvimos con la comisión de trabajo del Palacio Legislativo, estuvimos indudablemente muchísimas veces reunidos con los compañeros de la central que han sido los que nos han apoyado constantemente. Hemos golpeado por todos lados las puertas. Y propusimos nuevamente en el Consejo de Salario un sistema de control horario.
un sistema que regularizara, concretamente que regularizara al sector. Y cuando hablamos de regularizar el sector, compañeros, si esto que estamos llevando adelante lo terminamos de definir, porque lo vamos a terminar de definir, estamos hablando, compañeros, que más de 20.000 trabajadores y sus familias van a ser favorecidas de un momento hacia el otro. Porque estos 400 millones de dólares, compañeros, ni rozan por los trabajadores. Estos 400 millones de dólares, compañeros, se lo quedan los grandes cargadores y los grandes y todo el transporte y empresarios del transporte. Exactamente. Esa es la verdad. Nosotros no recibimos absolutamente nada. Y decimos lo siguiente: no necesitamos absolutamente nada. Necesitamos que ese dinero que se está robando, por parte de algunos empresarios de este país, sea volcado a los lugares que realmente lo necesitan y lo necesitamos todos. Entonces, este trabajo que vamos a presentar hoy, lamentamos, lo dijo Milton, lamentamos que en este momento, si no me equivoco, para Pablito me hacen 20.000 señales. ¿Escuchan ahí, compañero? Ahí está. Lamentamos que en este momento no haya autoridades para este tema, porque este tema lo hemos dialogado 150.000 millones de veces nosotros. Lo tenemos más que claro. Somos los mismos que estamos trancando la ruta, sí, somos los mismos que nos movilizamos, somos los mismos que cargamos la pancarta, somos los mismos que ocupamos, somos los mismos que reivindicamos. Esto es clarísimo. Hoy era la oportunidad de que alguien le expresara a los compañeros qué está pasando, que no le estamos poniendo el cascabel a la víbora. Es clarísimo. Alguien nos tiene que dar una respuesta, porque estamos todos de acuerdo, estamos todos totalmente de acuerdo que es necesario que nuestras autoridades, que algunos de ellos, nuestros compañeros, que surgen desde esta central, hoy no estemos dudando qué es lo que está pasando. Acá esta gente en algún momento, en el 2005, genera un lockout patronal, en donde salimos al cruce los trabajadores. En el 2016 generan otro lockout patronal, solicitan aumento de flete, le dan aumento de fletes y supuestamente esos aumentos de flete iban a ser volcados para el salario de los trabajadores, para poder cumplir con los trabajadores. No se cumple, y los grandes cargadores del arroz vienen y solicitan al Poder Ejecutivo una premisa, un dinero que pueda cubrir ese aumento que se dio. Entonces siempre seguimos marchando nosotros. Entendemos, compañeros, que necesitamos conciencia por parte de nosotros, que la trabajamos todos los días, que necesitamos conciencia por parte de las autoridades, no desviarnos del camino, el camino que todos en algún momento analizamos para hacer este proceso, y finalizar, compañeros, y todos los que estamos acá lo hemos vivido en piel, finalizar con la mentira, con tener que ir al ministerio y que nos mientan, con tener que ir al ministerio a defender compañeros que simplemente por reivindicar al otro día están despedidos. Y vamos a entendernos, compañeros. Y somos de los trabajadores que estamos mejor posicionados para dar la discusión y la pelea. La situación nuestra seguramente no es la misma que algún compañero que está en el medio del campo, solo, viviendo en el fondo de la casa del patrón y viendo qué es lo que pasa. No, compañeros, nosotros andamos en la calle todos los días y la buscamos y nos conversamos y nos organizamos y tenemos todas las condiciones para que esto deje de ocurrir. Cualquier compañero nos encuentra en la ruta y nos dice: si un día de esto nos organizáramos y paráramos todos, estamos esperándote, porque este grupo de compañeros que está acá siempre para. Así que si estamos esperando a los demás compañeros para reivindicar
lo que corresponde, no seamos un país bananero. Compañero, me voy a quedar un poco por acá porque hay un trabajo muy importante por parte de los compañeros que estaría muy interesante presentarlo. También hay algún invitado que va a tomar la palabra. Compañeros, saludar a todos los compañeros. Venimos de proceso lindo, venimos de discutir en la interna nuestra, de hacer nuestras elecciones, de elegir nuestras autoridades, y nos encontramos todos acá y estamos todos mezclados, compañeros, porque la discusión de cómo podemos mejorar tiene que estar entre nosotros. Eso es indudable. Pero no la discusión si vamos juntos. Esa discusión no está arriba de la mesa. Y lo que este sindicato, en conjunto con los compañeros de la central, proponemos es que el camino, compañeros, siempre sea la verdad. Salud, compañeros, muchas gracias por todo. Bueno, queremos informar que está entre nosotros Pablo Yenta, de la dirección del Ministerio de Transporte, que posteriormente a la presentación que va a hacer el compañero de la esquina, lo vamos a invitar a que hable con él. Bueno, les decía, mi nombre es Bruno, soy parte del equipo de economistas del Instituto Cuesta Duarte, el Instituto Técnico de la Central. Y bueno, junto con algunos compañeros de la dirección del sindicato estuvimos elaborando ahí un material donde bueno, tratamos de plantear algunos datos y analizarlos para que sirvan también para el análisis de los trabajadores de la problemática del sector, de cómo ha venido evolucionando y bueno, que sea un insumo de carácter técnico desde los trabajadores y que sirva para el análisis de los trabajadores. Primero que nada, y antes de empezar la presentación del material, felicitarlos al sindicato por la iniciativa y a todos ustedes por estar acá. Es una convocatoria muy importante y creo que siempre está bueno que los trabajadores se den estas instancias de reflexión colectiva, de intercambio con otros actores relevantes del sector y bueno, creo que va a ser un puntapié importante o un mojón importante, mejor dicho, para seguir con la lucha en la que ustedes están. El documento que se repartió, creo que en la entrada, pueden ir siguiendo algunos de los cuadros, de los datos que voy a comentar. Básicamente está compuesto primero con una muy breve caracterización del sector, un poco marcando algunas diferencias que tiene con otros sectores de la economía, que básicamente pueden pensarse como cadenas productivas integradas, digamos. En este caso es un sector que, como bien ustedes saben, que cruza transversalmente al resto de la economía y por eso depende en gran medida de lo que pasa con el resto de las cadenas económicas, ya sean industriales o de producción primaria. Tiene esa característica distintiva que ustedes conocen, pero que nos interesaba señalar como cuestión general. Después hacemos un breve análisis de la evolución reciente del sector, básicamente con información que extrajimos de la Dirección de Planificación y Logística, de acá del compañero que tenemos a nuestra izquierda, y bueno, y también de algunos datos que obtuvimos de los convenios colectivos, del propio BPS y de la encuesta continua de hogares, que también brinda algunos elementos para analizar la evolución de lo que es los trabajadores a nivel general y de algún sector en particular como es este. Después vamos a hacer una pequeña también caracterización de las empresas, señalando 2 o 3 cosas que nos parecía importante mencionar. Y finalmente cerrar retomando lo que decía el compañero de la dirección del Sucre que me precedió, bueno, planteando cuáles son las principales dificultades específicas que tiene el sector y cuáles son un poco los planteos de los trabajadores hacia eso para empezar a caminar a solucionar esos problemas. Esa es un poco la idea.
pueden ir siguiendo con el material si quieren alguna cosa. Con respecto a la evolución reciente del sector, en general digamos, el indicador que se toma en cuenta para analizar si un sector está creciendo o está en retracción es el PBI, el Producto Bruto Interno Sectorial. En el caso de este sector, transporte terrestre de carga, no está desglosado a ese nivel en los datos del PBI. El rubro que mínimo, digamos, de desglose que tenemos es transporte por vía terrestre, o sea que incluye las otras ramas de lo que es el transporte por vía terrestre, ya sea ferroviario, transporte de pasajeros, etc. Y bueno, ese sector muestra, como era previsible, digamos, un crecimiento muy importante desde el 2005, y bueno, con una pequeña disminución en los últimos años, pero que igual lo mantiene muy por encima de los niveles, digamos, iniciales del análisis que podría ubicarse y que el Banco Central en sus datos de PBI ubica en 2005. Esa es un poco la caracterización económica bien macro del sector, aunque por esto que les decía, por estas cuestiones de disponibilidad de información, incluye a otros sectores también del transporte terrestre. En el caso del transporte de carga específicamente, un dato que nos parecía importante mencionar tiene que ver con la evolución de la cantidad de vehículos en los últimos años, que vemos un crecimiento importante y que marca, bueno, también la expansión en la que está el sector, más allá de que el crecimiento es a tasas que en los últimos años, 2014, 2015, se hacen más pequeñas, las tasas de crecimiento, pero sí que mantiene un escenario de crecimiento todos los años, por lo menos desde 2010 hasta 2015. ¿Ah? Para decir un dato, vehículos de semirremolque pasan de 4.409 en 2010 a 6.939, o sea que se crecen en más de un 50% en 5 años. ¿Ah? Y lo mismo con los otros tipos de vehículos. Otro elemento que también es un dato importante tiene que ver con la cantidad de toneladas que han pasado por la frontera, o sea que tiene que ver esto con el transporte internacional de carga, que asciende a más de 3 millones de toneladas en un año, en el 2015, más allá de que muestra una pequeña caída respecto al año anterior. Pero para que tengamos idea de los volúmenes de los que estamos hablando, solamente en lo que es transporte internacional, tanto de entrada como de salida. Otro dato también de la DINAPLO que nos muestra también un escenario de expansión en los últimos años tiene que ver con la producción de las principales cadenas productivas que el transporte de carga, digamos, justamente transporta habitualmente y que bueno, son la carne, los granos, la madera, los combustibles, y que también muestran una expansión en volumen físico en los últimos años, lo cual también indica una expansión del sector a partir de esa información. Son todos, digamos, datos que un poco lo que tratan de ilustrar es esa situación de expansión en la que está el sector en los últimos años y en la última década, podríamos decir. Otro dato que nos pareció importante también que ubicamos ahí en el documento, ya entrando en lo que llamamos caracterización de las empresas, tiene que ver con que, si bien predominan en el sector las empresas pequeñas, digamos, el grupo más numeroso de empresas son aquellas que tienen 5 y menos vehículos. Las que más han crecido en los últimos años, las que más, digamos, las franjas que más han aumentado en cuanto a la cantidad de empresas son aquellas que son las más grandes. Por ejemplo, empresas que la cantidad de vehículos está entre 50 y 100 vehículos, son empresas grandes en el sector, empresas muy grandes en ese contexto. Había 9 en el 2010 y hoy tenemos 44 en el 2015, que es el último año para el cual ubicamos información. ¿Sí? O sea, todas las franjas de empresas han crecido, ¿sí? Pero en aquellas franjas que reflejan lo que pasa con las empresas más grandes son las que más han crecido, lo que muestra también una situación de mayor concentración en aquellas empresas más poderosas en el sector. O, por ejemplo, de empresas de más de 100 vehículos, que en el 2010 eran 3,
y en el 2015 pasan a ser 7, o sea, más del doble en ese contexto. Bueno, después estuvimos haciendo algunas cuentas que tienen que ver con los números que presentaba Diego hace un rato, que tiene que ver con la subaportación, ¿sí? Obtuvimos algunos datos de BPS que muestran un poco que el salario por el cual las empresas aportan es un salario que no condice con el salario que surge de las propias encuestas de hogares, que se aproximan en general bastante bien a la realidad. Por ejemplo, nosotros veíamos que en 2015, de acuerdo al total de las remuneraciones imponibles que surgen de los datos del BPS, el salario promedio, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que también están registrados, era 18.500 pesos. O sea, el aporte era sobre ese monto y, de acuerdo a la encuesta de hogares, el salario en ese año evidentemente era bastante mayor. Y eso nos muestra que, suponiendo que el salario que surge de la encuesta de hogares es el salario cierto, digamos, más allá de que siempre tiene un margen de error, nos daría una subaportación de más o menos el 40% solamente en lo que hace a los aportes patronales al BPS. Y bueno, todo ese análisis que hacía el compañero de que bueno, eso son fondos que el Estado podría destinar obviamente a otras inversiones importantes dentro del sector, como puede ser la construcción de infraestructura vial, pero también en otras reivindicaciones importantes para los trabajadores y más en esta etapa de discusión de rendición de cuentas que estamos. Bueno, con respecto a los números que hacen a los trabajadores, nosotros veíamos que según la encuesta de hogares de 2016, hay unos 24.000 ocupados relacionados con el sector, específicamente transporte de carga por carretera. La mayoría son obviamente asalariados privados, aunque también hay algunos que aparecen como trabajadores por cuenta propia, etcétera, y que el salario promedio está en unos 30.000 pesos líquidos, de acuerdo a esa encuesta, que obviamente tiene algún margen de error, pero un poco lo que veíamos es que de acuerdo al promedio de horas que se trabajan en el sector y al grado de profesionalización que tienen, son salarios que continúan siendo bajos, ¿no? Obviamente que uno podría decir son salarios mejores que en otros rubros de la economía, pero pensado en ese contexto de cantidad de horas y de grado de profesionalización y de condiciones de trabajo riesgosas, siguen siendo salarios que hay que entenderlos como todavía bajos, más allá del crecimiento que también analizábamos de 2005 hasta 2015, que ha sido muy importante. Si vemos la categoría, podemos decir que en esos 10 años, en términos reales, o sea, de poder de compra, prácticamente se duplicó el salario del sector en la mayoría de las categorías, lo cual es un aumento algo por encima del promedio de lo que han crecido los salarios en la economía. Más allá de después las cuestiones que hacen al cumplimiento o no de esos laudos, ¿no? Pero bueno, para tener una idea, el jornal de semirremolque en 2005, en el primer Consejo de Salario se había establecido en 210 pesos el jornal por 8 horas y hoy está en 957 a 2015, ¿no? A 2016, perdón. Eso en poder de compra es un aumento de casi el 100%, o sea, casi de duplicación. Así que bueno, eso es un poco la situación a nivel salarial. Y bueno, por último queríamos simplemente resumir estas cuestiones que hacen a los ejes que llevaron a convocar esta actividad, que tienen que ver con la cuestión de las condiciones de trabajo y la necesidad de reglamentar el convenio 153 de la OIT. Ustedes saben mucho mejor que yo lo que es la situación de la extensión de la jornada, la insuficiencia del descanso, las dificultades en el mantenimiento de las flotas de camiones, etcétera, y bueno, que cómo eso también no solamente afecta a ustedes, a los trabajadores del sector, sino también al resto de la comunidad, en tanto el riesgo de los accidentes. Acá hay un material que también se repartía de la cantidad de accidentes que ha habido desde mayo, apenas en los últimos 2 meses,
y son cifras que impactan y bueno, en ese sentido la necesidad de trabajar en esta orientación de regular más adecuadamente las condiciones de trabajo y en particular lo referido al horario y al descanso. El segundo eje tenía que ver con la licencia sindical que está establecida en el convenio colectivo y que por distintas razones no se efectiviza el aporte de las empresas a este rubro y que también es urgente reglamentar este aporte para bueno, cumplir con un derecho que hemos obtenido los trabajadores a través de la lucha que es la licencia sindical. Y en tercer lugar, el tema del control horario tiene que ver con el primero de los ejes que mencionaba. Está disponible la tecnología para llevar adelante un control horario adecuado a nivel del sector. Es un compromiso que se estableció en el convenio colectivo y bueno, los compañeros también nos planteaban que este es uno de los elementos relevantes para los trabajadores en el momento actual. Así que bueno, básicamente eso. Espero que el material, en mi caso no soy experto en el sector, simplemente tratamos de sintetizar información que encontramos por ahí y los planteos que nos hizo los compañeros de la directiva del sindicato que han estudiado bien en detalle estos temas y los tratamos de llevar a ese documento que esperemos que sea un insumo para la lucha de ustedes en definitiva. Y bueno, vamos arriba. Un abrazo a todos. Bueno, nosotros vamos a darle la palabra a uno de nuestros invitados, a Pablo del Ministerio de Transporte, que incluso, bueno, miremos cómo el gobierno y la visión que tiene el Ministerio en torno al transporte carretero en un momento también de inversiones y de desarrollo de las logísticas y las comunicaciones, teniendo en cuenta también a veces los proyectos que están en marcha, entre ellos una tercera pastera con lo que eso va a implicar desde el punto de vista en el transporte y en la logística. Entonces le damos a Pablo la palabra. Bien, muchas gracias, buenos días a todos. El agradecimiento por invitarnos a participar. La invitación, según la agenda de hoy, era al ministro de Transporte y al ministro de Trabajo. No sé si van a participar compañeros del Ministerio de Trabajo. El ministro de Transporte, por razones de agenda, me ha pedido que representara al ministerio en este taller. Y aquí lo estoy haciendo, soy el director nacional, ocupo en este momento la Dirección Nacional de Planificación y Logística, pero desde el primer gobierno del Frente Amplio en el 2005 fui director nacional de transporte y por eso creo conocer muchos de los aspectos y las inquietudes y los desafíos que tiene el transporte de carga, ahora mirándolo desde una dirección que tiene como objetivo tratar de planificar el mediano y largo plazo, es decir, tratar de visualizar y construir escenarios de evolución de las principales variables que un país con una economía que no es propositiva, sino que es más bien receptiva y tiene que dar respuesta a distintos desafíos, pero puede construir escenarios de evolución futuros en los cuales manejarse y tratar de, en lugar de correr de atrás, tratar de anticiparse y tomar decisiones más adecuadas para acompañar, en este caso, el desarrollo del transporte. El título de esta convocatoria, de este taller, era, o es, lo perdí, ¿no? Ahora, pero es desafíos
en el transporte de carga por carretera en el Uruguay del siglo XXI. Y un poco con esa mirada es que vinimos a presentar algunos aspectos en los que estamos trabajando. Uno de ellos, lamentablemente, nos ganó de mano. Ya sabíamos que nos iba a ganar de mano el economista que preparó el documento, pues buena parte del documento en lo que tiene que ver, que recién les presentó, en lo que tiene que ver con la caracterización del sector, está basado en a su vez un documento que preparó la Dirección de Planificación el año pasado, donde había o se estaba dando una situación especial, sobre todo en los primeros meses del año, con los problemas climáticos que impidieron impidieron la circulación normal y la levantada de algunas cosechas, que generó una cierta preocupación, algo que es casi que permanente en el sector, en un sector en el que el tema oferta y demanda es regulado por el mercado, donde parecía o parece por momentos circunstancialmente que hay una sobreoferta de camiones en relación a la demanda de cargas que quieren ser transportadas. Entonces esta dirección preparó un documento que permite ir analizando a lo largo del tiempo y a lo largo de por lo menos el periodo 2010 al 2015, que es el documento que utilizaron para elaborar el documento que recién les presentaban. Ahora yo lo tengo actualizado al año 2016 y permite visualizar que por lo menos en este tema el mercado funciona bastante bien en cuanto a que en el largo plazo la oferta de transporte acompaña la demanda. Cuando uno visualiza, digamos, los datos más en detalle, puede ver algunas características del sector que recién les comentaba el economista en cuanto a la oferta y a la demanda, que tienen, que se mantienen a lo largo del tiempo. Y para no aburrir repitiendo algunas cosas que ya se repitieron, pero agregando el año 2016, hay un crecimiento de la cantidad de vehículos de las empresas profesionales de transporte de carga que viene creciendo a una tasa promedio constante desde el 2010 del orden de entre el 5 y el 6%, pero que en los últimos 2 años, 2015 y 2016, se atenúa ese crecimiento. Del 2015 al 2014 el crecimiento fue de algo más del 2,5%, 2,6%, y en el 2016 del 1%. Y yo decía recién que en este caso el mercado funciona bastante razonablemente bien, porque son 2 años, 2015 y 2016, donde hubo también un menor crecimiento de la demanda de transporte. O sea, las cargas que tenían que ser transportadas en Uruguay durante 2015 y 2016 tuvieron un crecimiento, siguieron creciendo con respecto a los años anteriores, pero a un ritmo menor, y este menor ritmo fue acompañado por el crecimiento de la flota. Por supuesto, este documento que yo estoy ahora mirando para compartir algunas cifras con ustedes es el mismo, solo que tiene un año más, y supongo yo que les habrá llegado al SUCTRA y a la Gremial de Transporte de Empresas Profesionales de Carga, a la ITPC, a través de la Dirección Nacional de Transporte o del ministro, en el marco de las conversaciones que han tenido durante todos por lo menos estos últimos 2 años
en materia de implementación de mecanismos de fiscalización y de control del funcionamiento. Así que se los podemos hacer llegar para tener este último año. Entonces, bueno, en ese plazo de 6 años, de 7 años, hay un crecimiento promedio del 6% de la flota, y lo que recién se decía, por ejemplo, bueno, hay un dato interesante que es que hay una disminución gradual de la antigüedad de la flota, es decir, hay eso quiere decir que hay incorporación de nuevos vehículos y hay salida de la oferta de transporte de los vehículos más viejos. Eso, digamos, es una noticia relativamente buena en cuanto a que vehículos con una flota con menor antigüedad tienen impactos positivos en una serie de aspectos que tienen que ver tanto con la seguridad, porque el vehículo... Hola. Tanto en la seguridad, porque esos vehículos más nuevos están en mejores condiciones o deberían estar en mejores condiciones técnicas, como porque las nuevas tecnologías en los motores significan un menor consumo, una mayor relación de consumo en relación a la potencia y a la carga transportada, que hace que sean más amigables con algunos de los con el medio ambiente, y que es alguno de los aspectos que también de esta dirección de planificación nosotros intentamos trabajar. Entre el 2010, donde la antigüedad promedio de la flota era de 18 años y medio, a 2016, donde la flota, la edad promedio es de 13 años con 7, o sea, casi en 6 años, casi 5 años de disminución de la antigüedad de la flota de las empresas profesionales de transporte de carga. Bueno, después lo que recién comentaba el economista, hay una concentración bastante importante en cómo se distribuyen las empresas por tamaño, por cantidad de vehículos. Hay más de 3.000 vehículos con menos de 3.000 empresas con menos de hay del orden de 10.000 empresas profesionales. Esto se apaga acá. Hay del orden de 10.000 empresas profesionales de transporte de carga registradas en el Ministerio de Transporte. De ellas hay 3.300 que tienen menos de 5 vehículos y son las que menos crecen. O sea, es prácticamente constante. En el 2010 había 3.301 y en el 2016 hay 3.321. O sea que prácticamente son las mismas empresas con la misma cantidad de vehículos, no crece por ese lado el sector. Por donde crece es por el sector de las empresas de tamaño medio y grande, o sea, de las que tienen entre 10 y 20, entre 20 y 50 y entre 50 y 100. Bueno, recién veíamos que las que tienen más de 100 empresas pasaron de 3 a 7, este año hay una más, o el año pasado hay una más, de 3 a 8, pero digamos, son 8 empresas con más de 100 vehículos, son del orden de 800, 900, 1000 serán vehículos. Digamos, es una porción relativamente menor, hay 30.000 vehículos o por lo menos 20 y pico mil vehículos, conjuntos de vehículos con capacidad de transporte de carga, pero el sector entre 10 y 20 empresas ha crecido, entre 10 y 20 vehículos, ha crecido entre 2010 y 2016 de 312 a 455, lo que es bueno, no tengo acá el porcentaje, entre 20 y 50 de 102 a 189 y entre 50 y 100 de 9 a 46 empresas. O sea, parecería que
el incremento de carga, de demanda de carga que se ha dado constantemente a lo largo de todos los años, por lo menos desde el 2010, es capturado por las empresas de mayor tamaño. O sea que el sector crece por ese lado. Y por el lado de la demanda de cargas, bueno, recién lo comentaba el economista, vamos a agregar simplemente el año 2016, pero considerando las 5 cadenas de producción más importantes que explican más del 90% de la carga que se mueve en el país, que son la carne, la leche, los granos, la madera y los combustibles, totalizan del orden de 28 millones de toneladas en el año 2016, y fueron 21 millones de toneladas en el año 2015, 19 millones de toneladas en el año 2014, y en el año 2010 eran del orden de 17 millones de toneladas, esas 5 cadenas, con un crecimiento sostenido durante todo el periodo y que es del 8,5% en promedio en ese periodo. Lo cual, si veíamos que la oferta de cargas creció del orden del 6 y pico por ciento, parecería haber un adecuado acompañamiento de la oferta de camiones de capacidad de carga con la demanda. En este escenario donde el transporte de cargas por carretera es un actor fundamental de la economía, es el que mueve las cargas que van con destino a lugares de acopio, desde donde después se llevan a los lugares de consumo o van a las terminales de exportación, si son cargas de exportación, plantea varios desafíos a nivel de los aspectos regulatorios y de uso de la infraestructura, que es de lo que el Ministerio de Transporte más se ocupa. En primer lugar, del lado de la regulación, el poder garantizar o por lo menos acercarse a garantizar la igualdad de condiciones de acceso a la profesión, el mantenimiento de la categoría de transportista profesional, cumpliendo con la normativa vigente en términos de tener los registros, los vehículos y todas las obligaciones con respecto a otros organismos del Estado, el BPS, la DGI y demás, al día. Y por otro lado, el control de cómo esos vehículos impactan en la infraestructura, por ejemplo, en un proyecto que está desde mucho antes, desde que la ley en el año 2001 generó la profesionalización en el transporte de cargas y el decreto 349 reglamentó, del año 2001 reglamentó esa inscripción y esa habilitación de la condición de empresa profesional. Algo que desde que llegamos al Ministerio de Transporte definimos como un proyecto que es la trazabilidad en el transporte de cargas. Ese proyecto de trazabilidad tiene distintas componentes. Uno de los componentes en el que se ha avanzado muchísimo es en el poder disponer de un sistema de control de pesos en las carreteras nacionales que permita tener ciertas garantías de que los vehículos que uno habilita, que supone que van a tener determinados impactos sobre la red vial, realmente cumplan con esa normativa y tengan los impactos esperados, porque si así no fuera, si fuera mayor o de otro tipo, las infraestructuras que se planifican y que se construyen
no podrían o se verían impactadas de una manera más agresiva y se generarían mayores problemas que los que ya se generan por el incremento importante en el transporte de cargas que ha ocurrido en los últimos años. Ese proyecto que cuando llegamos al Ministerio tenía un problema de garantías para los actores porque no había un sistema de metrológico de control de las balanzas de pesaje dinámico que pesan al camión cuando está en movimiento, generaba que hubiera todo un circuito de recurso de las multas que se aplicaban y el sistema no funcionaba. Luego de muchos años de trabajo llegamos a poder contar con muchos más puestos de control de pesos en rutas que habrán pasado, en puestos fijos que están en ruta, y nuevos puestos, a veces de cobertura, móviles u otros que se están incluyendo, donde tiene todas las garantías de que el sistema funciona y está controlado periódicamente por el LATO a través de su oficina de metrología legal. Eso es algo importante y es un desafío que se tiene para el siglo XXI porque, en este tema, continuar ampliando esa cobertura, porque es garantía de que las inversiones que realiza el Estado con el dinero de todo el mundo tienen el uso que deben tener por parte de quienes recorren las carreteras. Y otro tema que sé que es algo que atraviesa al sector tanto de las empresas como los trabajadores y también a los organismos reguladores, es el poder avanzar en la implementación de la guía electrónica de carga. En ese tema sé perfectamente que están trabajando y han estado trabajando las gremiales la gremial de trabajadores con las gremiales que agrupan a las empresas profesionales de carga, y que han tenido avances que tal vez sean insuficientes, pero que son avances importantes porque han logrado de alguna manera confluir preocupaciones que tienen de ambos lados del sector. Empresas que consideran que hay competencia desleal por parte de otras empresas en el sector porque hay evasión en cuanto a la aportación al BPS o pago de salarios por debajo de los laudos, bueno, lo que fuera. Y en un trabajo conjunto de investigación, digamos, se concluyó en incluir en la ley 19.149 3 artículos que establecen mecanismos de sanción para las empresas que incumplan con la normativa laboral y que estén registradas en el Registro Nacional de Infractores del Ministerio de Transporte, que comunica del Registro Nacional de Infractores del Ministerio de Trabajo, que comunica al Ministerio de Transporte por lo menos una vez al año, pero que el Ministerio de Transporte puede consultar para aplicar las sanciones que correspondan, que pueden llegar hasta quitar el permiso de circulación a la empresa infractora. Por supuesto que entendemos, y ustedes más que nadie, que los controles o la fiscalización que se pueda hacer tanto a través del Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Transporte a través de su órgano de control, son limitados porque es difícil, dado que el lugar de trabajo del trabajador del transporte, de un conductor, es el camión, y están no se puede ir a un lugar fijo, sino que está en movimiento, y entonces más que nunca las soluciones que hoy podemos acceder, las soluciones tecnológicas, son las que ayudan en este sentido. Y
Y bueno, luego con la reglamentación a través del decreto del 23 de marzo de 2015 de cómo estos 3 artículos establecen ese régimen de sanciones a las empresas infractoras, creo que el camino es seguir avanzando en poder incorporar en la guía electrónica de carga, que es un elemento de este proyecto de trazabilidad en el transporte de carga, que permite para el Ministerio de Transporte cumplir con algunos objetivos, como saber cómo se mueve la carga, de dónde a dónde, tiene objetivos de planificación, mucho más que de repente de contralor. Se pueden agregar otros elementos como los que están planteados en este taller respecto de las horas de trabajo y demás que reivindican los trabajadores, y creo que ese camino de trabajo tripartito iniciado entre los ministerios, el sindicato y las empresas agrupadas en la intergremial de transporte de cargas, es el camino para seguir avanzando en esta materia. Muchas gracias. Venía preparado para hablar de algún otro tema que lo voy a hacer, pero primero me gustaría... ¿Se escucha bien? Sí. Me gustaría agradecer primero a los compañeros que vinieron, compañeros de la Central, compañeros del SUBCRA, Instituto Cuesta Duarte, acá representado por Bruno Giacometti, al Ministerio de Transporte, que se hizo presente, muchas gracias. Ahora, me gustaría destacar que efectivamente el Ministerio de Transporte, Trabajo, con las autoridades que se había comprometido a venir, no vino. Lamentablemente, ni el Ministro de Trabajo, ni las autoridades que se habían comprometido, ni siquiera autoridades de ITPC, que lo destaco porque son los dos actores fundamentales junto con el sindicato, que si nosotros estamos hoy acá es para tratar de encontrar soluciones a la problemática del sector, y si de las 3 patas hay 2 que no vienen y que efectivamente en su momento habían dicho que sí, para mí es un problema y me parece que hay que destacarlo porque no es un problema menor. Bien, bueno. Entonces, efectivamente, me parece que está bueno marcarlo. De todas maneras, el documento se le va a hacer llegar al Ministro de Trabajo y a las autoridades y la discusión se dará donde se tenga que dar. Pero decirlo me parece que era de orden. Después quería destacar que era básicamente el objetivo de mi oratoria. Básicamente, tenía un par de temas para tratar que... Hola. Algunos temas que me parece que... Yo entiendo, compañero, que genere calentura, pero bueno, está... era para estar acá. Está bien. Bien. Vamos a hacer lo siguiente, compañeros, a ver qué les parece. A ver qué les parece. Terminamos con la oratoria y después, si no hay ningún inconveniente, hacemos una asamblea y resolvemos qué hacemos. Pero primero terminamos con como veníamos. ¿Parece? Yo quería destacar algunos temas fundamentales respecto a alguna problemática. Nosotros, desde el punto de vista social, ¿qué es lo que implica nuestra actividad? Hoy Bruno decía que nosotros hicimos un laburo de los accidentes y las consecuencias que tuvo en el último periodo. Nosotros habíamos hecho un análisis que el compañero Boca Andrade lo había presentado en un programa sobre los accidentes que habían habido en los últimos 3 meses en determinado periodo. Nosotros nos tomamos la molestia de hacer de los últimos 40 días los accidentes que hubieron en este periodo, y hubieron una cantidad. Solo trajimos los accidentes que tuvieron consecuencias fatales, y estamos hablando de que en los últimos 40 días murieron 11 personas en accidentes en lo que estuvo involucrado un camión. Esto trae como consecuencia no solo el tema psicológico, el tema de daño a las personas que fallecen lamentablemente, sino a los trabajadores. Nosotros como trabajadores tenemos una cantidad de consecuencias desde penales,
desde quedar sin trabajo, una cantidad de consecuencias que implican de que nuestro trabajo sea riesgoso, no solo por lo que manejamos, sino por las consecuencias que tiene. Me parece que era un tema no menor porque en la mayoría de las reuniones que tenemos hablamos de una cantidad de cosas, hablamos de plata, pero nunca hablamos de las consecuencias que tienen para nuestro trabajo y para el día a día, el manejar un arma y el saber que hay una cantidad de personas que están dependiendo de nuestro laburo y de que si descansamos bien, si dormimos bien, si trabajamos las horas que corresponden, vamos a ser más. Porque profesionales, la libreta dice que somos profesionales, pero somos profesionales hasta ahí, porque efectivamente no sabemos cuáles son las consecuencias de nuestro trabajo y de desarrollarlo bien. Para eso, por un lado, por el tema del tema de accidentes, de tenerlo presente y de entenderlo y de saber que de nosotros dependen muchas vidas, no solo la de nuestra familia, sino de la gente que está alrededor nuestro, porque somos un actor social, que manejamos un elemento importante y que tiene consecuencias para la sociedad. Después, quería hacer referencia al tema de nosotros cuando hablamos de regularizar la cantidad de horas con el tema del convenio 153 de la OIT, lo que hablamos es de generar los descansos que corresponden, de que los trabajadores trabajen las horas que corresponden y que efectivamente se contemple la jornada de 48 horas semanales como establecen todos los convenios o algunos más específicos que establece la OIT de 90 horas quincenales y ese tipo de cosas. Nosotros calculamos de que si se trabajara como una jornada de cualquier industria normal, 48 horas semanales, obviamente tendríamos que generar las condiciones para que los trabajadores no tengan pérdida salarial. Pero sí efectivamente estamos entendiendo de que aproximadamente se crearían 7 o 8 mil puestos de trabajo. Me parece que es un detalle importante porque en el momento en el que está el país y con la problemática que tenemos, hablar de generar puestos de trabajo legítimos y de mejorarle, a su vez, mejorarle las condiciones a los trabajadores, me parece que son dos temas bien importantes y dignos de destacar. Y el tercer punto que quería destacar es el de la aportación y subaportación que nosotros denunciamos en distintos ámbitos. Nosotros hemos tenido discusiones con el ministro de Trabajo en algunas circunstancias y no nos pudimos poner de acuerdo por algunos matices. Pero efectivamente, para que nosotros entendamos, porque los compañeros a veces no visualizan el efecto real que tiene la subaportación. Si nosotros miramos que hoy estamos perdiendo salario o de repente arreglamos con el patrón para que no me haga un aporte porque de esa manera evado por acá o por allá, no estamos teniendo en cuenta de que nosotros mañana, si llegamos, nos vamos a jubilar. Y todo eso tiene consecuencias al momento de jubilar. Tiene consecuencias para la aportación del BPS en este momento, porque el BPS está pidiendo a rentas generales que lo respalde con algunos montos de dinero porque no es solvente. DGI también está aportando a rentas generales para esto mismo. Y nosotros entendemos de que si nosotros no somos responsables de controlar que efectivamente lo que trabajamos, se nos pague lo que corresponde y a su vez que se aporte lo que se debe tanto a BPS como a DGI, somos cómplices del sistema que está funcionando mal. Nosotros hoy venimos a reclamar que las autoridades se impongan, que hagan lo que tienen que hacer, que se genere normativa. Tenemos leyes en el Palacio Legislativo para fomentar el tema de la formalidad, pero también es parte de nosotros hacer que esto se cumpla. Y por eso mismo quería comprometerlos a todos, decir, denunciar y respaldar el accionar que ha tenido esta dirección del sindicato, en tratar de generar normativa que nos permita a nosotros tener herramientas para dar la pelea y efectivamente legalizar el sector, que es un problema que hasta ahora
lamentablemente, y por eso destacaba que no están las autoridades y no está la patronal, lamentablemente no hemos podido lograr. Si nosotros logramos que el ministro ahora nos reciba el documento y ponga en su agenda el tema de la regulación y el tema del convenio 153 y el tema del sistema de control horario, me parece que estaríamos dando un paso fundamental y por lo que hemos peleado estos 3 años y por lo que vamos a pelear ahora. Bueno, nosotros tenemos un consejo de salario que arranca ahora, julio, y no tenemos laudado el consejo de salario anterior. Por eso es fundamental que entremos a cerrar el círculo y que los problemas que tenemos sin resolver entremos a resolverlos. Está por ahí. Bueno, buen día a todos, muchas gracias por la invitación. Nosotros obviamente este tema es un tema central, es un tema muy importante y ya cuando empezamos a funcionar en el año 2008 desde la UNACEB, una unidad en Presidencia de la República para abordar el tema de la seguridad vial, porque el caos del tránsito no debe leerse como un problema en sí mismo del tránsito, sino como un problema social muy importante. En aquel entonces ya planteamos desde el inicio tener un área de trabajo de seguridad vial y trabajo, en el entendido que los datos estadísticos que nosotros teníamos de quién se involucra en los siniestros de tránsito, es muy claro que esto golpea duramente a la clase trabajadora, a los más pobres, a los hijos de los trabajadores, y de alguna manera hay que abordar ese tema como un problema social, como una reivindicación de todos frente a las condiciones del trabajo. Y así elaboramos una estrategia de trabajo conjunto, en primer lugar firmando un convenio con la mesa representativa del PCNT, y a partir de allí comenzamos a trabajar en una comisión, que a veces cuando uno dice se hace una comisión es para que no pase nada, no, acá es al revés. Empezamos a trabajar en una comisión, en principio con el ZUNCA, con las empresas y los trabajadores en lo que es seguridad vial y hacer comprender el nuevo idioma de la seguridad vial, donde el problema que se genera es un problema, como decíamos, con un costo social enorme. Y eso también lo vivíamos por mi profesión. Yo soy médico intensivista y soy el intensivista del Banco Seguros, y por lo tanto atendemos a los trabajadores de todas las ramas laborales que se lesionan gravemente y que ingresan a las unidades de terapia intensiva. Y ya en el año 2006 se produjo un cambio en la cantidad de obreros que ingresaban a los CTI. Y ese cambio era que hasta ese momento el principal grupo vinculado al trabajo que generaba obreros lesionados gravemente era la construcción. Y a partir del año 2006 el transporte pasó a ser el principal generador de obreros lesionados gravemente. Y dentro del transporte los motociclistas y el personal vinculado al tránsito de camiones, es decir, los que trabajan a nivel nacional, incluso transporte de carga internacional. Y eso nos encajaba también el desafío de abordar esos temas rápidamente y lo más aceleradamente posible, y no fue fácil. Y de hecho, estas comisiones que se generaron dieron ese primer producto de trabajo entre el ZUNCA y, por ejemplo, CIEMSA, en lo que es, digamos, la capacitación de la gente en las horas de trabajo. Seguridad laboral no es la seguridad de 8 horas, es la seguridad que va mucho más allá también de las 8 horas. Tenemos que salir de nuestra casa y volver a nuestra casa como llegamos. Y ahí hay una serie de factores que hacen a la siniestralidad vial. También en las unidades de emergencia móvil lo veíamos cuando teníamos un llamado a las 6, 7 de la mañana, motociclista en vestido, íbamos a ver, ya sabiendo que íbamos a encontrar un obrero de zapato amarillo, digamos, cuando iba a su obra en construcción, o al revés, a las 5 o 6 de la tarde, un siniestro de tránsito que afectaba a un motociclista. Era ver también a un obrero de la construcción que salía, un obrero de una fábrica que salía a las vías públicas y terminaba, digamos, en la situación que todos ustedes conocen. Entonces, bueno, eso nos llevó a seguir avanzando. En ese avance logramos algo que nos parece que es de trascendental importancia, que es un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, INEFOP, FUESI y Cambadu, creo que es la parte que asocia a los comerciantes, en lo que ha sido
y lo que es una estrategia orientada hacia el trabajador de reparto, que no son delivery. Delivery acá no existe, para nosotros son trabajadores de reparto. Y bueno, y eso hace a que en definitiva a través de un decreto de presidencia a partir del año que viene todos los trabajadores de reparto tienen que haber pasado por este curso de capacitación, que no es solo capacitación en cuanto a cómo conducir una de las vías públicas, sino que también va a ser de inspección vehicular, es decir, en qué tipo de vehículos y cómo trabajan, digamos, los obreros de reparto. Y eso también hace a las diferencias. Y uno, cuando habla de diferencias, tiene que basarse en datos. El año pasado hubo un descenso muy importante en la cantidad de fallecidos en el tránsito, 60 fallecidos menos que el año anterior. Y de ese grupo, de los que no se involucraron en siniestros de tránsito fatales, el principal grupo es el de motociclistas. Entonces yo creo que esto vale la pena incorporarlo en todas las ramas de trabajo. Y es cierto también que tuvimos muchas reuniones con los trabajadores organizados del tránsito, digamos, de la carga nacional e internacional. Tema por demás complejo, porque de alguna manera hay tres factores que abarcan a todos los conductores, pero en particular a este grupo tan especial de trabajadores, que son el horario de conducción, la fatiga crónica y los trastornos del sueño. Tres aspectos que tenemos que sí o sí encarar y que hemos planteado también, no solo en el PIT-CNT, sino en el Ministerio de Trabajo, encarar la reglamentación de las horas de conducción vehicular. No nos cabe la menor duda que todas las cosas que ocurren no suceden por casualidad. Cuando un camión se sale de la ruta y vuelca, no sucede por casualidad. Y si uno empieza a escarbar un poco, nota que un obrero que iba a ese volante llevaba 20 horas de trabajo continua. Y eso no puede seguir pasando. Tenemos que trabajar en conjunto para modificar eso, como ha pasado también en otros países. La jornada laboral, la interrupción de la conducción vehicular, si bien es para todos los conductores, porque acá cuando te dormís porque trabajás o te dormís porque te vas a Rivera a las 4 de la mañana, después de haber trabajado todo el día y te das de bombo frente a la entrada de un puente, y esas cosas que a veces vemos, digamos, en el fondo tienen muchos de estos aspectos que tenemos que abordar trabajando en conjunto, y por eso el desafío es tan importante. Con relación al tema de los camiones, de los camioneros, en definitiva, sea nacional o internacional. El año pasado hubieron 23.000 siniestros de tránsito con lesionados. ¿En cuánto participaron los camiones de esos 23.000? Menos del 1%. La siniestralidad es baja, pero no por baja quiere decir que no haya que abordarlo. Al contrario, a veces cuando uno mira los datos tiene que mirarlos muy bien y ver dónde están los problemas, porque el año pasado hubieron 446 fallecidos en el tránsito, y de esos 446 que fallecieron, 70 se vieron involucrados en un siniestro donde un camión participó. Por lo tanto, la mortalidad que genera un camión en un siniestro de tránsito es bien conocida por la compatibilidad. Muchos son peatones, ciclistas, motociclistas, autos, es decir, participan en todos los aspectos, y por lo tanto es un tema fundamental abordar desde estas acciones que apuntan precisamente a preservar la vida, porque si de algo se trata el tránsito es de preservar la vida y la salud de los uruguayos. Hay muchos temas que están en juego hoy también que nosotros tenemos que conocer, y aprovecho para pasar una tanda si tengo tiempo. ¿Sí? Capaz que voy... No, bien, dale. Disculpen que voy medio rápido, pero me parece que dije... Abordar el tema de la siniestralidad vial tiene que ser integral. No podemos abordar específicamente un factor de riesgo. No es así. No es lo que pasa en las vías públicas producto de una sola causa, es de un conjunto de causas. Y ese abordaje tiene que ser integral. Integral quiere decir que si en este país se aprueba una ley de alcohol cero, esa ley de alcohol cero tiene que mantenerse. ¿Por qué? Porque hay menos siniestros de tránsito vinculados al alcohol. Y no compartimos para nada, lo dijimos ahora, venga de donde venga, que se empiece a plantear que hay que ir para atrás con la ley de alcohol cero. No estamos de acuerdo, lo hemos planteado, lo vamos a plantear a la Comisión de Parlamento porque eso cuesta vidas, y por lo tanto, las vidas que cuestan no son las vidas de los bodegueros, son las vidas de los trabajadores, los que están en las vías públicas, y por lo tanto en esto no vamos a ceder un milímetro. Los factores de riesgo y las políticas de seguridad vial
que se han incorporado en el país han hecho a los cambios que permiten decir que las políticas dan resultados siempre y cuando tengamos esa energía como para no depender de sectores individuales mínimos en la sociedad que defienden intereses que a veces no tienen nada que ver con la vida de la gente. Digamos, no estamos dispuestos a ceder en ese sentido, como tampoco estamos dispuestos a ceder en los cambios que venimos introduciendo en todo lo que tiene que ver el comportamiento de los uruguayos en las vías públicas. Y en eso hay que sacarse un sombrero. Está bien que le demos palo a veces a la gente, pero la gente nos muestra los cambios de conducta. El casco pasó de ser utilizado en un 40% en el año 2007 a un 90% al día de hoy. Y eso explica que se hayan salvado tantas vidas. Lo mismo con el casco, con el cinturón de seguridad, con el alcohol y la conducción vehicular. Así que bueno, estamos abiertos a trabajar, digamos, a remangarnos con todos los actores sociales y también con las instituciones como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte y todo lo que tengamos que ver algo con este tema, obviamente las empresas y también los trabajadores, para avanzar en estos temas que no dudamos que salvan vidas. Muchas gracias. Gracias, Barrios. Yo diría para concluir esta primera etapa y que ustedes puedan pasar a funcionar en el régimen de asamblea, resaltar la trascendencia de esta actividad. Una actividad tiene trascendencia a veces no solo por el contenido de los trabajos que se presentan, o tiene trascendencia porque vino fulano a hacer determinada exposición. Nosotros queríamos fundamentalmente ubicar la trascendencia en el transporte y en la jornada de trabajo del transporte como un tema central. Hace más de 100 años los trabajadores en general en el mundo logran y conquistan las 8 horas. Algo que en determinada cantidad de sectores es lo más normal trabajar 8 horas. Después incluso otros sectores lograron menos trabajo semanal, se pasó a la famosa semana inglesa de 44 horas en la actividad comercial, en los servicios. Pero hubo sectores que quedaron como en la rémora de la historia y adaptados a las necesidades, en algunos casos diciendo climáticas, por ejemplo los trabajadores rurales, que había que definir la jornada no en función de un reloj, sino en función del sol. O el trabajo en el transporte, en la logística, es decir, que el horario estaba en función de que yo tengo que entregar la carga. Y la puedo entregar en 8 horas, en 10, en 14, en 2 días, en 20, es decir, adaptado a esa realidad. Y yo que ya tengo algunos años, y ahí salíamos hace unos cuantos al interior y veíamos los camioneros, que eran muy pocos. Uruguay tenía poca actividad en lo que era en las rutas nacionales, podías ir en una ruta en un auto tranquilo, en un ómnibus, y encontraba y se te cruzaba alguien de vez en cuando. A un avance impresionante, los números lo decían, de estos sectores. Que está bueno que crezcan, que se desarrollen, porque en definitiva son mano de obra y son trabajadores. Ha habido un cambio fundamental en la tecnología, no son los mismos camiones que tenía un tío abuelo mío que hacía leña ahí en las estancias de Gallinal. Y esa tecnología hoy en el transporte ha dado pasos gigantes. Ahora, pasos gigantes también desde el punto de vista del crecimiento de la actividad. Pero la jornada del trabajo sigue siendo la misma, generalmente. Avanza un proceso de desarrollo, a lo cual está bien,
pero como que el tema de la jornada de trabajo queda puesta ahí. Yo les decía el otro día a los compañeros, es parecido en el transporte en general. Nadie imagina en Uruguay y en Montevideo que un taximetrista no haga 12 horas, y lo normal es hacer 12 horas. Y nadie se le ocurre porque el taximetrista hace también 12 horas. Entonces hay cosas que tienen que ver con las leyes, pero tienen que ver también con los aspectos culturales, con la organización del trabajo y la explotación. Este sector creciendo ha entrado en una disputa feroz con los dueños de las materias primas. Cada 2 años hay un conflicto importante por quién se queda con un pedazo más de la torta desde el punto de vista de la ganancia de esas materias primas. Pero siempre en el medio de ese proceso estamos los trabajadores. Y en general, pese a que se ha avanzado mucho, porque ustedes son un gremio difícil, por las características, por trabajar de a uno, de a dos, por estar trabajando en la ruta mucho tiempo solo. Y el ser humano es un ser y su circunstancia, quien lo rodea, quien lo comunica. Y hoy ver esto, por ejemplo, para mí, que vuelvo a insistir, tengo algunos años, lo que era el Sucre hace 15 años atrás, o 20. Y ahora veo que por lo menos pueden putear, pueden hacer un paro, pueden hacer una medida, y hoy un ministro no está, ¿por qué? Porque hay un paro. Pero esto hace 15, 20 atrás, ¿y paro de qué? De nada. Consejo de salario, de nada. Entonces, ¿cómo somos capaces de ver la situación sin contentarnos ni con el medio vaso lleno ni con el medio vaso vacío? Hay cosas que si yo lo miro en el tiempo, han habido avances muy importantes. Y ustedes tienen que seguir incluso. Yo creo que la importancia también de las nuevas generaciones. Si yo hace 20 años atrás o 25 me paraba en una asamblea, si había, que no había tampoco, pero salía a mirar por ahí, el promedio de trabajadores de camioneros era más alto. Y ahora entró toda una savia nueva, una juventud. Sectores más dinámicos. Y que todos juntos hay que tratar de ubicar la organización de este gremio, que además está diversificado, no es sencillo. Yo si tuviera todos los trabajadores en una fábrica, en una planta, acá es más sencillo. Pero ustedes están por todo el país y haciendo viaje internacional y limar en coche. Ahora, también hay un enorme desafío que es seguir creciendo como organización y resolver la jornada. Todo indica que Uruguay va a seguir creciendo en la logística y en las comunicaciones. Eso es inevitable. Va a seguir creciendo. Y también se va a ir creciendo en otros niveles de comunicaciones. Por ejemplo, el ferrocarril. Por ejemplo, transporte marítimo. Yo me pregunto a veces, y nosotros tenemos un sindicato para el transporte terrestre, un sindicato para el transporte marítimo, un sindicato para el transporte aéreo, un sindicato para el transporte ferrocarril, un sindicato para el transporte de pasajeros, un sindicato para trabajadores de transportes de carga, así, así, así. ¿No será también la hora de madurar, de ir buscando coordinaciones con todo el sector de transporte, que tiene una potencialidad enorme? Compañeros, hay sectores de la actividad que yo siempre pongo el ejemplo, si alguien, y hay unos sectores que si estornudan, se resfría el país. Y no es lo mismo
la pelea de un trabajador que no está en un lugar estratégico al que está en un lugar estratégico. Y el transporte es un lugar estratégico. Si el transporte hace A o hace estornuda, apenas una chis, vibra todo el país. Lo veíamos el otro día con ANCAP, es otro sector que también hace achis, y el país se enloquece. Entonces ustedes tienen un potencial muy grande. El problema es que ese potencial hay que desarrollarlo, hay que fortalecerlo. Primero entre los trabajadores del transporte carretero y después intentar llamar al resto de los transportes de este país para juntarse. Porque son transportistas al fin. Entonces, ¿cuál era termino con esto, la actividad de hoy? Queríamos hacer esta jornada y traer toda la prensa. Porque vamos a ser realistas también en un país como el nuestro. Las comunicaciones hoy son fundamentales. Y nosotros y ustedes no son un sindicato que tenga mucha prensa. Y cuando tienen prensa, generalmente es para resaltar, ¡oh, qué horrible lo que está pasando! Yo siempre digo que hay sindicatos que nunca cortan cintas, y qué lindo, qué grande, qué bárbaro, qué fueron. No, el sindicato aparece siempre asociado a un lío. Y entonces se va generando una cultura que esto solo hace el lío. Y en la opinión pública, eso que ve por televisión, ese que está cómodo en la casa sentado, y siempre vea esto siempre del lado del lío. Acá lo tenemos claro en Montevideo, muy claramente, con la limpieza con adiós. Cada vez que un trabajador de limpieza tenga razón o no tenga razón por un problema, está como estigmatizado. Y ustedes siempre tienen lío. O como los transportistas el otro día de los lácteos, que no sé, aparecieron ahí unos tanques que derramaban leche. Entonces nosotros necesitamos prensa, necesitamos jugar, porque también en la cancha no solo alcanza con meter, hay que tratar de, además de meter, poner alguna cosa. Y ese era el principal objetivo, traer los medios de comunicación, y vinieron todos los medios de comunicación, y los compañeros de la directiva del sindicato hoy van a aparecer en los medios de televisión no por un lío, sino por un reclamo valedero, histórico, y eso tiene trascendencia, porque eso lo ven miles de uruguayos y nos ayuda también a mejorar. Tenemos un gran desafío que es resolver la jornada de 8 horas, o la jornada del transporte. Iniciamos con este documento, con estas propuestas, va a haber que golpear muchas puertas, va a haber que golpear el Parlamento, va a haber que golpear las puertas de las autoridades públicas y también de los patrones. Pero creo que este es un buen camino, por esto se empieza. Esto no significa que no peleen, ni hagan una asamblea, y puteen, y agarren, y vayan al país. Son dos cosas que van de la mano, no tienen por qué ir separadas. Como yo abro negociación, abro los espacios y además peleo. Porque la combinación de esas cosas es lo que nos puede traer buenos resultados. Entonces yo estoy muy contento por la actividad hoy, creo que es grande, que es trascendente, más allá que veo alguna cosa nacional por ahí, que alguna camiseta nacional que no me gustan mucho, pero bueno. Muchas gracias, y bueno, ahora pasen a la asamblea y bueno, siempre está en la casa de ustedes y bienvenidos serán siempre. Gracias, compañeros.